Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de una hora. Y es que en el último vídeo nos encontramos por esta zona, la zona de los $65.000. Decíamos que estábamos dentro de un espacio bajista y esta era la directriz la cual nos marcaba el espacio bajista. Nosotros, después de la caída de Bitcoin, estábamos a la espera de una operación en largo. Les comenté que teníamos dos opciones. Una, que era más arriesgada, pero era para cazar la parte baja del trade, que era esperar a que se rompiera esta directriz bajista y que se confirmara. Se confirma justo en esta zona, en el inicio de esta vela verde, y podemos ver que con esta primera operación logramos cazar casi el punto más bajo de la tendencia bajista que llevábamos desde los $69.000. Es decir, después de tener toda esta caída, nuestra estrategia nos da el largo más arriesgado, $7.000 más abajo. Ahora bien, si tan solo operasteis la ruptura, que es la que os comenté, que era la directriz superior, que era más seguro operar un largo en esa zona, ya que cuando Bitcoin rompe esta directriz ya está fuera de peligro. En esta primera ruptura es un poquito más arriesgado y, como podemos ver, sí que Bitcoin fue a buscar una zona más baja, pero durante muy poco tiempo y dejando velas con absorción alcista. Pero como vemos, la segunda entrada y la más segura que comentamos se da en esta zona, en el cierre de esta vela con gran absorción alcista y el inicio de esta vela verde. Entonces, bueno, lo demás es historia y vemos cómo, si buscamos un punto medio entre las dos entradas, Bitcoin llegó a unos $5.000 de profit, pero con este mensaje que les envié en el canal de Telegram, nosotros cerramos en esta zona. ¿Por qué cerramos en esta zona? Pues porque estamos viendo ya un agotamiento alcista, ya que después de Bitcoin tener una gran alza, en el indicador nos mostró algunos signos de agotamiento como una pequeña divergencia bajista en esta zona, y después no logró romper esta resistencia, y es por esto que les mandé cerrar la operación en esta zona, con un beneficio final de aproximadamente unos $4.500. Y actualmente, ¿cuál es la proyección de Bitcoin de una hora? Pues con la ruptura del espacio alcista de nuestro largo, Bitcoin generó un espacio bajista que es el siguiente y que ha roto al alza. Por ende, una posible operación para este fin de semana sería buscar un corto. ¿Un corto cuándo? Cuando Bitcoin rompa esta directriz alcista y la confirme. Si no la confirma, como por ejemplo en esta ocasión, que sí que nos ha roto la directriz bajista, pero no la ha confirmado, entonces tampoco se confirma un largo. Entonces, un posible short se daría en cuanto Bitcoin rompiera y confirmara esta directriz alcista como resistencia. Traducida en el precio sería la siguiente directriz alcista. Pero al ser fin de semana, esta proyección bajista sería una proyección como máximo, no esperéis sacar mucho beneficio, pero como máximo hasta los $64.000. Pero recordad que al ser fin de semana, Bitcoin no tiene tendencia a moverse mucho, así que probablemente esté rangueando entre estas zonas de precio, entre los $66.000 y los $64.000. Y nosotros estaríamos buscando una operación en corto, si se confirma, con este pequeño movimiento bajista. Y seguimos con el análisis de la temporalidad diaria. Después de nosotros decir que en esta zona de resistencia se había culminado toda esta larga tendencia alcista que inició en los 40.000 y que nosotros decíamos en esta zona que culminaría ya que habíamos roto la directriz alcista que nos estaba haciendo subir constantemente. En esta zona la rompemos y no es que cuando la confirmamos que nosotros nos volvemos bajistas. El primer objetivo que trazamos fue esta zona de soporte de los $66.000 que no tardamos ni 2 días en ir a tocarla. Una vez nos encontramos en esta zona, nosotros dijimos que el siguiente objetivo era el siguiente soporte de los $61.000. Podemos ver que Bitcoin lo toca al milímetro y ¿qué busca? Busca tener una fuerte corrección alcista hasta la siguiente zona. Ahora bien, nosotros seguiremos buscando tener objetivos bajistas, como en este caso serían los $58.000, pues en esta ocasión no lo veo tan claro, porque en esta ocasión estaríamos haciendo un punto más alto en el RSI y por ende es probable que nos mantengamos en esta zona haciendo un rango, que decidirá si nosotros
acabamos con este espacio bajista o si continuamos buscando objetivos bajistas como los 58.000 o incluso zonas más bajas. Lo que determinará esto será la ruptura o bien de la zona de resistencia de los 68.000 o la ruptura del soporte de los actualmente $62.000. Es decir que estaríamos buscando tener un rango entre estas zonas de precio y nosotros, en cuanto veamos una ruptura de una de las dos zonas, nos posicionaremos fuertemente hacia esa dirección. Por el momento es mejor esperar. Al no ver un movimiento claro en esta temporalidad, yo no quiero marcarles un objetivo claro y ficticio. Ya saben que yo siempre trato de decirles un análisis objetivo y sincero. Y en esta ocasión no veo un objetivo claro que no sea un rango. Y nosotros lo que vamos a hacer será esperar una ruptura de las zonas que os he comentado. Porque, por ejemplo, en esta zona estaba muy claro que habíamos culminado con la tendencia alcista, ya que estábamos rompiendo la directriz alcista que nos aguantó toda esta tendencia alcista en el diario. Pero cuando nos la rompe, nos la confirma, en esa zona comentamos que se había culminado la tendencia alcista y que por ende empezaríamos a buscar objetivos bajistas como los 68.000. Y después les comenté el siguiente objetivo que hemos alcanzado. Pero en estos momentos, al no ver un análisis objetivo claro, yo no les quiero mentir y lo mejor que podemos hacer será esperar una ruptura de estas zonas que os he comentado para desde esa zona trazar un nuevo objetivo claro de la temporalidad diaria. Y seguimos con el análisis de la temporalidad semanal. ¿Qué podemos ver? Seguimos dentro del espacio alcista de la temporalidad semanal, pero de la misma manera que nos ocurrió en esta zona, que alcanzamos una zona de resistencia, tuvimos una pequeña caída. Después, la siguiente vez que tocamos una zona de resistencia trazada por nosotros, también tuvimos cierta fuerza bajista que estuvo aguantando Bitcoin un par de semanas por debajo de esta zona. Actualmente teníamos otra resistencia un poco más alejada, la cual hemos tocado y justo cerramos la vela anterior, respetándola. Y actualmente estamos teniendo un poquito de corrección, que esto ya es normal y nosotros ya lo avisamos porque estábamos viendo lo que ocurría en la temporalidad diaria y era la ruptura de la tendencia alcista. Y es que actualmente el análisis de la temporalidad semanal va muy ligado al de la temporalidad diaria. Sí que es verdad que tenemos un espacio alcista, pero ya ha sido muy utilizado y es por eso que les digo que está muy ligado al de la temporalidad diaria. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una ruptura de esta zona de resistencia de los 68.000, iríamos a buscar partes mucho más superiores que ya trazaríamos nuevos objetivos si ocurriera ese escenario. Por ende, en la temporalidad semanal, si rompemos los 68.000 que quedan bastante cerca, iríamos a buscar zonas mucho más superiores como los 80 o incluso más elevados. Pero en el caso de que Bitcoin rompiera esta zona de soporte de los 62.000, iríamos sin lugar a duda a visitar la zona de los $53.000, que es el primer soporte de la temporalidad semanal. Es por eso que les digo que debemos de esperar una ruptura de estas zonas tan cercanas actualmente de Bitcoin. Y es que unas zonas que actualmente están tan cerca como los 68.000 y los 62, en cuanto tengamos una ruptura de uno o el otro, estaríamos generando una alza muy elevada hacia zonas muy superiores o una caída bastante fuerte hacia zonas bastante inferiores. Es por eso vamos a tener paciencia y esperar una ruptura de o bien la resistencia o bien el soporte. Entonces ahora vamos a hacer una breve conclusión para dejar más clara nuestra predicción. En cuanto a la temporalidad de una hora, hemos dejado un escenario un poquito bajista con una operación posible en corto en caso de tener una ruptura y una confirmación de esta directriz alcista. Esta sería una operación para sacarle, sí, un poquito de beneficio, pero tampoco sería una gran operación, ya que es fin de semana y en los fines de semana no buscamos tener grandes movimientos, pero si podemos sacarle algo de provecho, lo intentamos. En cuanto a la temporalidad diaria, tenemos un escenario en el cual Bitcoin va a estar rangueando entre estas zonas de precio y estaríamos a la espera de ver una ruptura
una ruptura alcista para en la temporalidad semanal ir a buscar cuotas mucho más superiores, o una ruptura bajista para ir a buscar zonas mucho más inferiores. Esto determinará el siguiente movimiento de la temporalidad semanal. A medida que vayan pasando los días, iremos recibiendo más información que nos irán dando los indicadores o incluso Bitcoin, y haremos un análisis más complejo para determinar cuál sería la opción más probable. Pero por el momento, como os digo, no tenemos la suficiente información como para dar un objetivo claro. Como os he dicho anteriormente, ya sabéis que yo siempre trato de decirles los análisis más objetivos para que os sirva de complemento con vuestra estrategia y así podáis replantear o no ciertos puntos de vuestra proyección. Según tu estrategia, ¿qué crees que hará Bitcoin? ¿Bitcoin romperá la zona de resistencia de los 68.000? ¿Irá a buscar zonas muchísimo más elevadas? ¿O de lo contrario crees que iremos a buscar romper el soporte e iremos a buscar tener una corrección más potente? Muchas gracias por llegar hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.